En este vídeo vamos a seguir trabajando sobre el proyecto de la agenda y lo que haremos en concreto será habilitar el drag and drop para añadir una imagen al contacto. Esto lo que nos va a permitir es que podremos arrastrar directamente una imagen que tengamos en otra ventana para cargarla como imagen del contacto. Y además también crearemos una pequeña animación para dar una retroalimentación al usuario y que sepa que si soltamos ahí la imagen se va a cargar como imagen del contacto. Bien, vamos a ello. Y bien, como podéis ver, tengo abierto el archivo main.html de nuestro proyecto, que es donde teníamos el código principal de nuestra aplicación web. Aquí teníamos 4 secciones bien diferenciadas, una con los botones superiores, otra donde teníamos la tabla de contactos o las tarjetas de los contactos, luego un div para las notificaciones y finalmente el div con el modal que utilizamos tanto para agregar como para modificar contactos. Pues bien, el código que vamos a modificar ahora realmente se encuentra aquí dentro del modal. Entonces lo vamos a desplegar y lo que haremos en este caso va a ser modificar la parte de la derecha, que es la parte donde tenemos la imagen del contacto. Entonces aquí es importante que tengamos en cuenta que vamos a crear dentro de ese div dos capas que van a estar superpuestas. Es decir, vamos a tener por una parte lo que es la imagen, pero además cuando arrastremos algún archivo encima de esa imagen se debe mostrar una animación. Por lo tanto, ahora dentro de este div vamos a tener por una parte la imagen, pero por otra vamos a tener un nuevo div donde incluiremos esa animación que se mostrará al arrastrar la imagen ahí dentro. Entonces aquí básicamente dentro vamos a poner un icono, vamos a poner una etiqueta ahí y a través de las clases de Bootstrap lo he buscado ya previamente y es el BigCloud Plus. Esto realmente es un icono de una nube con un más dentro. Y además, como vamos a jugar con la visibilidad de este elemento, vamos a ponerle un ID. Por ejemplo, vamos a llamarle caja icono form. Y ahora lo siguiente sería dar formato a través de CSS a esta parte de aquí, ya que debemos incluir, como digo, tanto la imagen como ese icono de carga uno encima de otro. Por lo tanto, la posición de estos dos elementos deberá ser absoluta respecto al div que los contiene, que deberá ser relativa. Entonces, para ello, pues además vamos a crearnos distintas clases CSS, tanto para la caja como para el icono. Aquí de momento vamos a poner que la posición va a ser relativa a través de Bootstrap, position relative. Y aquí a estas dos vamos a poner que la posición sea absoluta. Pero bueno, esto lo haremos, como vamos a crear clases CSS, lo haremos directamente dentro. Entonces, aquí en primer lugar vamos a hacer un class. Por ejemplo, caja icono form y al icono vamos a ponerle icono img form. Y además a este div, para que ocupe todo el tamaño que tiene disponible, el div superior, esto si recordáis ocupaba la mitad, ya que tenemos un call 6, entonces aquí pondremos un container fluid. Como digo, esto se encarga de que esta clase ocupe todo el ancho. Esto realmente lo hago porque voy a ponerle un borde a este div y como solo tiene un icono dentro, ese borde se va a ver muy pequeño. Como quiero que ese borde tenga el tamaño de este div, por ello estoy utilizando la clase container fluid. Bien, entonces ahora lo siguiente sería ir al CSS y añadir esas clases. Aquí de hecho voy a poner un comentario para separar un poco lo que son las clases del formulario. Por ejemplo, voy a poner clases formulario. En primer lugar tenemos el img form, que lo vamos a poner aquí abajo. Y a continuación tenemos el caja icono form y icono img form. Bien, y aquí lo primero que debemos tener en cuenta es que tanto el div que tenga esta clase como el div que tenga esta otra van a estar uno encima de otro. Por lo tanto, vamos a poner la posición como absoluta, tanto a la imagen como a la caja del icono. Y además en este primer ejemplo vamos a poner a los dos la misma altura, 18, pero no vamos a poner el ancho. Esto nos va a permitir que si no tenemos una imagen cuadrada, pues que se vea más espacio de la imagen. Aunque esto lo voy a dejar así de forma provisional, ya que en el siguiente vídeo vamos a perfeccionar todavía más el drag and drop para añadir opciones adicionales y en ese caso sí que vamos a tener un tamaño cuadrado. Pero bueno, eso ya lo veremos en el siguiente vídeo. Ahora de momento lo vamos a dejar así y a esta caja le voy a poner un borde que va a ser 0,4 rem de ancho, va a ser a líneas discontinuas
y además en color verde. Con esto lo que pretendo es que cuando hagamos ese drag and drop y entremos dentro de esa zona donde vamos a dejar la imagen, lo que hará será desaparecer esa imagen y crear unos bordes en color verde con el icono de añadir imagen en el centro. Entonces este elemento realmente es el que se mostrará cuando coloquemos el archivo encima. Y aquí, como además quiero un icono justo al centro, os voy a poner que es Display Flex y todo alineado al centro. Justify Content Center y Align Items Center. Y luego el icono, para que se vea así un poco grande, pues vamos a poner un font size de 10 rem en color verde también. Y además le vamos a poner una animación para que sea grande y pequeño al mismo tiempo. Entonces, para crear la animación haremos un keyframes y le llamaremos animación drag and drop. Abriremos unas llaves y para la animación pues vamos a jugar con lo que es el font size, por ejemplo. Entonces pondremos que al 0% el font size sea de 10 rem. Copiaremos y pegaremos. Al 50% vamos a indicarle que sea, por ejemplo, de 9 rem. Y luego al 100% que vuelva a 10 rem. Una animación sencilla que lo único que hará será pues, hacer más grande y más pequeño ese icono. Entonces finalmente en Animation vamos a ponerle el nombre de la animación, le pondremos que durará 3 segundos y de forma infinita. Y con esto ya tendríamos definidas pues, las clases, tanto la imagen como la caja donde va el icono, como ese icono. Pero aparte aquí la clave, al estar uno encima de otro, será utilizar el Z-index. En principio, yo lo que quiero que se vea siempre es la imagen, por lo tanto voy a poner un Z-index 2. Y a la caja del icono un Z-index 1. De este modo lo que se verá es la imagen, pero lo que voy a hacer es crear un evento que cuando haga un drag por encima de esta imagen desaparezca y se vea lo que hay abajo. Entonces por ello este Z-index aquí es importante, para indicarle cuál es la prioridad de esas capas. Primero está la imagen y luego abajo tenemos ese otro div. Entonces aquí es muy importante el orden para que funcione bien. Y con esto ya tendríamos la parte del CSS. Ahora, para finalizar, nos faltaría modificar el comportamiento de la aplicación para que cuando se haga ese drag and drop, esa imagen que soltemos se guarde en esa caja y aparte haga ese cambio, es decir, de la imagen a la capa que hay abajo. Entonces, para ello vamos a ir al archivo JS y aquí al principio de todo tenemos los distintos eventos. De hecho, esto lo voy a bajar hacia abajo para separarlo un poco. Aquí, por ejemplo, voy a poner constantes. Y aquí abajo pues voy a poner eventos. Y bajo del evento de cargar imagen, aquí vamos a crear los distintos eventos. Tenemos en primer lugar el drag over, a continuación tendremos el drag leave y finalmente el drop. Bien, y aquí pues como supongo que sabréis, estos son los 3 eventos más importantes que se suelen utilizar cuando queremos hacer un drag and drop. El drag over se disparará cuando arrastremos un archivo dentro de la zona de carga. El drag leave se ejecuta cuando salimos de esa zona de carga y finalmente el drop es cuando soltamos ese archivo dentro de la zona de carga. Entonces ahora aquí debemos indicar sobre qué elemento vamos a disparar este evento. Si volvemos al main, aquí podemos ver pues, que tenemos en la imagen un ID donde podríamos hacerlo sin ningún problema. Es decir, podríamos a través de este ID añadir eventos a esta imagen. Por lo tanto, vamos a volver al JS y en el drag over pues vamos a hacer document getElement by ID y vamos a poner ese ID que es img form, la imagen del formulario. Entonces vamos a añadir un evento add event listener drag over y finalmente pues vamos a añadir la función function. Vamos a poner aquí el evento. Importante aquí, si vais a utilizar el this, como ya he dicho en otras ocasiones, no utilizar el operador flecha. Entonces, ahora, realmente, ¿qué es lo que queremos que suceda cuando arrastramos un archivo encima? Pues lo que queremos realmente es que se muestre ese otro div. Entonces, esto lo podríamos hacer directamente con un this.style.filter y ponerle, por ejemplo, la opacidad, opacity, al 0%. Entonces, la imagen continúa estando arriba, pero no vamos a ver nada. Lo que veremos es lo que hay abajo. Esto realmente hay muchas formas de hacerlo, pero bueno, esto sería una de ellas. Y exactamente lo mismo para el drag leave, control C, control V. La diferencia es que cuando salgamos, pues vamos a volver a poner la opacidad al 100%. Y en vez de drag over, drag leave.
De hecho, podríamos hacer una primera prueba para comprobar que todo esto funciona. Vamos a guardarlo todo. Haremos un push. Volveremos al navegador. Actualizaremos la página. Y ahora cuando hagamos clic en modificar contacto, y aquí ahora tenemos un problema, y es que como no hemos puesto el ancho y la zona de carga de la imagen es un poco más grande, se está viendo ya la parte de abajo. De todos modos, para que veáis una primera vista previa, si ahora arrastráramos una imagen cualquiera ahí, fijaos que me aparece el icono de carga. Aunque incluso podríamos quitar el borde y directamente solo aparecería esa imagen al arrastrar. Y de hecho, para ir un poco más rápido, lo podríamos hacer directamente desde aquí. Actualizaríamos y en el CSS podríamos quitarle de momento esa línea, ese borde en color verde. Y ahora cuando lo actualicemos, ahora ya no se ve ese borde verde, y si arrastramos cualquier imagen dentro, por ejemplo arrastro esta, lo que aparece es ese icono de carga. Ahora lo que ha sucedido es que si lo suelto, realmente no hace nada. Eso lo deberemos programar ahora luego en el drop. Entonces aquí si quisiéramos tener ese borde, pues podríamos hacer lo siguiente. Podríamos volver aquí, dejar el borde, pero poner un display known. Es decir, que no esté visible la caja. Y luego en los eventos, en el JS, además de poner la opacidad al 100%, pues entonces en ese caso poner ya el display flex. Esto lo podríamos hacer pues con un document getElementById, haciendo referencia a ese ID, que realmente lo tenemos en el main, y se llama caja icono form. Entonces haríamos un control C y aquí control V. Y sobre ese elemento pues style, display, y ahora sí que podríamos poner el flex. Y lo mismo que hacemos aquí, pues lo deberíamos cambiar cuando salgamos. Si no queremos que se vea ya ese borde, pues deberíamos poner el display none. Ahora si lo guardáramos y recargáramos la página, cuando intentemos modificar un contacto y arrastrar una imagen, yo tengo aquí una imagen, la arrastro, ahora sí que me aparece ese icono de carga por completo. Y realmente estos bordes se corresponden con el tamaño disponible para la imagen. Si por ejemplo ahora cargar una imagen un poquito más grande, si os fijáis ahora ocupa un poquito más. Esto es porque hemos eliminado el width de este div. Entonces se adapta según la resolución e intenta ocupar el máximo espacio disponible cuando la imagen no es cuadrada. Si por ejemplo ahora al inspeccionar esto lo hiciera más pequeño, pues al final la imagen se va haciendo más pequeña. Y lo mismo pues si por ejemplo tuviera la imagen cuadrada. Al final se adapta según la resolución. De todos modos esto lo veremos más adelante en detalle. Bien, entonces una vez tengamos solucionado esto, nos faltaría programar el drop. De hecho, podríamos entrar a la documentación oficial, poner por ejemplo drag drop JavaScript. De hecho, ahora lo primero que vamos a hacer en el drop va a ser utilizar el prevent default, ya que por defecto cuando arrastramos una imagen al navegador lo que hace es abrir la imagen. Entonces, si queremos cambiar ese comportamiento y que cuando arrastremos una imagen no se abra, sino que se cargue directamente en nuestra zona de carga, debemos ejecutar previamente esta función. Y aquí además, dentro de la documentación del drag and drop, a la izquierda, tenemos los distintos eventos que podemos utilizar. En nuestro caso, estamos utilizando el drag over, drag lift, y finalmente el drop. Podríamos entrar a cada uno de estos documentos y tendríamos documentación pues más detallada sobre lo que podemos hacer en cada uno de estos eventos. Y dentro de cada uno de ellos, pues las propiedades que tenemos disponibles para programar lo que nosotros queramos. Bien, pero bueno, esto ya os lo dejo por si queréis ampliar información. Vamos a volver ahora a Visual Studio Code y finalmente vamos a programar el drop. Entonces vamos a copiar directamente todo esto de aquí, control C y control V, y el evento ahora es el drop. Entonces lo primero sería hacer ese event prevent default para que no me abra la imagen cuando la suelte encima, y a continuación aquí deberíamos programarlo para que me guarde esa imagen en el input de tipo archivo. Ese input realmente lo tengo en el main, en la parte de la izquierda. Era el input que se llamaba imagen. Entonces realmente cuando hagamos el drop, esa imagen la vamos a guardar dentro de este input. Esto lo vamos a hacer de la siguiente forma. Volveremos al JS y primero que nada pues me voy a guardar en una variable los ficheros. Voy a hacer un let ficheros
Aquí realmente se guardan como un vector de ficheros, ya que podemos arrastrar más de un archivo al mismo tiempo. Entonces aquí podríamos acceder a través del evento event datatransfer.files. Entonces aquí estarán guardados todos los archivos que hayamos arrastrado dentro de la zona de carga. Cuando se ejecuta el drop, todos esos archivos pasan a estar guardados aquí dentro. Entonces yo me los voy a guardar en una variable y a continuación vamos a pasar esos archivos al input. Voy a poner un comentario para que se entienda mejor. Pasamos los archivos al input. Esto realmente ahora es más fácil de hacer. Antes costaba un poco más. Haremos un document.getElementById. Le vamos a indicar el nombre de ese input, que hemos dicho que se llamaba imagen. Y a continuación, los archivos de esa imagen, files, que es un vector de archivos, pues será igual a ficheros. Entonces ya tengo guardados en ese input todos los ficheros que haya arrastrado a esa zona. Entonces ya lo último que nos faltaría pues sería mostrar una vista previa de ese archivo. Esto realmente es copiar y pegar de aquí. Hacemos un control C y control V. Realmente aquí creamos una URL para mostrar la imagen. Aquí la diferencia pues es que no es thisfiles de 0, ya que ahora los ficheros los tenemos en la variable ficheros. Sería ficheros 0. Y aquí realmente es prácticamente lo mismo. La única diferencia es que aquí este evento se dispara sobre el input, que se llama imagen, y cada vez que cambiamos los archivos de ese input, se actualiza esa imagen, creando un objeto a través de ese primer archivo, y aquí lo mismo, debemos acceder también al 0. Ya que en ficheros, aunque haya un único archivo, internamente se guarda como un vector, y con esto accedemos pues al primer fichero de ese vector. De hecho, incluso esta línea no sería necesaria, ya que aquí estamos modificando el input que se llama imagen. Entonces, cuando se ejecute esta instrucción, directamente se disparará también el evento que tenemos arriba. Y este evento lo que hacía era actualizar esa imagen del contacto. Por lo tanto, esta instrucción ya cambiaría la vista previa de ese fichero. Pero bueno, para que veáis que se puede hacer de varias formas y al mismo tiempo explicar pues cómo funcionaría este event datatransfer_files, he decidido hacerlo así. Y con esto ya lo tendríamos. Luego, también deberíamos poner la opacidad al 100%. Y si recordáis antes, para que se viera el borde y se ocultara, también habíamos cambiado lo que es el display de la caja del icono. Lo que pasa es que no he hecho el pull y no se me han cargado los datos. Voy a volver al navegador y lo voy a copiar y pegar. Esta instrucción de aquí, control C. Y aquí era lo mismo, pero con el known. Pero aquí lo que hacíamos era ocultarlo. Entonces, cuando soltemos también el archivo dentro, pues lo deberemos también ocultar. Aquí podemos poner pues mostrar imagen, mostramos la imagen y quitamos zona de carga, por ejemplo. Y además también del CSS pues le habíamos puesto que esa caja en principio no tenía que tener el display flex, sino que era display none. Y ahora aquí en el JS realmente esto va a continuar funcionando bien, ya que cuando modificábamos un contacto o cuando creábamos un nuevo contacto se leía del input. Y esta instrucción lo que hace realmente es guardar en ese input el archivo. Por lo tanto, la forma de trabajar es la misma. No hay que cambiar nada más. Entonces haremos de nuevo un push. Volveremos al navegador. Actualizaremos. Actualizaremos también la aplicación web. Mostraremos los contactos. Y si arrastramos ahora una imagen aquí dentro, ahora al soltarla, a ver, esto no ha funcionado y creo que sé por qué sucede, ya que el event prevent default lo debemos poner también cuando hacemos el drag over. Vamos a guardar, actualizaremos, vamos a modificar de nuevo, seleccionaremos cualquier otro contacto, tengo una imagen aquí y cuando la arrastro me aparece la zona de carga. Y ahora cuando suelto, ahora sí, tenemos la vista previa de esa imagen y si os fijáis aquí en seleccionar archivo ya me pone el archivo de cal. Si ahora seleccionara cualquier otro, incluso lo podría arrastrar aquí dentro, esto ya funciona sin lo que es la zona de carga, también funcionaría igual. Si por ejemplo selecciono varios archivos, ahora mismo tengo 3 archivos y arrastro los 3, realmente aquí pone 3 archivos, pero luego únicamente va a trabajar con el primero, el que se muestra aquí. De hecho, en el código, aquí se puede ver. Cuando hacemos la vista previa, se ve la vista previa de ese primer archivo. Y cuando cargamos ese archivo, lo mismo. Cuando lo insertamos, pues es un files de 0
Y al modificarlo lo mismo, files de 0. Aunque aquí ahora se vean 3 archivos, realmente se va a cargar únicamente el primero. Bien, y para que veáis que realmente funciona, pues vamos a cambiar, por ejemplo, las imágenes de estos contactos de aquí abajo. Por ejemplo, aquí vamos a poner esta imagen de aquí. Modificaremos. Cambiaremos el teléfono. Modificar contacto. Me indica que todo ha ido correctamente y ya se ha modificado. Por ejemplo, vamos a modificar este otro. Vamos a poner otra imagen. Arrastramos. Y lo mismo, vamos a poner este teléfono y modificar contacto. Y además aquí pues también podríamos poner otra imagen, como por ejemplo esta de aquí, que es un poquito más ancha. Y aquí pues como tenemos el Object Fit Cover, al final centra la imagen y esas partes que no caben se recortan. De todos modos, al modificar contacto, luego aquí se va a ver esa imagen por completo porque ahí sí hay espacio. Bueno, aquí realmente no se está viendo, porque esto creo que lo cambiamos a última hora, pues simplemente sería pues ir al CSS y donde tengamos la clase de imagen contacto, que creo que era esta, pues no ponemos un with. Lo podríamos comentar y ahora al actualizar, si mostramos los contactos, ahora sí que se ve de forma completa. Sin embargo, he detectado un pequeño problema. No sé si os habréis dado cuenta, pero al recargar las imágenes de cada uno de los contactos, el icono de carga de la imagen me aparece alineado a la derecha. Esto es porque al haber quitado el ancho, ahora ese icono de carga que creamos en el último vídeo se adapta al tamaño del loader. Esto se puede apreciar mejor si ahora cambiáramos el estilo de la tarjeta y pusiéramos también el borde a lo que es la caja de la imagen de la tarjeta. Fijaros, voy a quitar este borde de aquí, un control X, y lo voy a aplicar en el div donde va ese icono de carga de la imagen. Entonces ahora si guardamos y actualizamos, ahora al cargar las imágenes, si os habéis fijado, la caja es mucho más pequeña, ya que se adapta al tamaño del loader. Esto es porque aquí en el CSS no hemos puesto un ancho. Entonces aquí lo más correcto sería poner un min width 12 rem. De este modo, ese icono de carga lo tendríamos más centrado, ya que nuestras imágenes en teoría queremos que sean cuadradas. Aunque esto, como digo, ya lo veremos más en detalle en el siguiente vídeo. Quitaremos ahora ese borde y lo dejaremos como lo teníamos al principio, en tarjetas. Haremos un control Z, guardamos. Y ahora si actualizamos y mostramos de nuevo las tarjetas, ahora sí ese icono está centrado respecto a la imagen. Al final realmente es una tontería, pero bueno, debemos darnos cuenta por qué está sucediendo. Bien, y nada, de momento lo vamos a dejar aquí, pero como siempre, pues vamos a volver a Visual Studio Code y vamos a hacer un nuevo commit. Primero haremos un pull para recuperar ese cambio que hemos hecho. Finalmente un git add punto y un git commit vídeo 30 curso base avanzado. Y nada, ya con esto terminamos con el vídeo.